Hoy vamos a tratar un tema de interés común, tanto para los que tienen tiempo buscando la palabra, buscando la salvación, para aquellos que vienen por primera vez, para aquellos que ya son cristianos. La palabra de Dios hoy nos va a bendecir a todos de una forma muy especial. Vamos a abrir la escritura juntos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4 y versículo 5. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4 y versículo 5. Aquí está Dios haciendo un pacto con Salomón, el hijo de David, y el pacto tiene que ver con una integridad de parte de Salomón en su corazón hacia Dios. Y Dios le dice las siguientes palabras: si tú anduvieses delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Dios le dijo a Salomón: no va a faltar varón que reine en el trono de Israel de tu descendencia. Pero Dios había hecho un pacto condicionado, y la condición era que que Salomón anduviera en integridad de corazón. En el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo se refiere a los cristianos, a los hermanos, les pide algo muy parecido: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Vuelvo a leer: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Vemos que en el Antiguo Testamento Dios quería de Salomón una integridad. Pablo exhorta a la iglesia, a los cristianos, a vivir de una forma sincera delante de los ojos de Dios. Entonces vemos que para Dios la sinceridad o la integridad, que son sinónimos, la verdad es algo sumamente importante. No es un detalle, no es una opción, no es si la persona quiere o a ver si se da. Si la persona no anda con sinceridad e integridad en su corazón, no puede recibir bendición de Dios, ni puede ser bendición para otros, porque Dios utiliza a aquellos que tienen un corazón perfecto, un corazón dispuesto para Él, y alguien que en verdad está dispuesto a caminar con Dios de una forma sincera. Si no, no hay bendición. Si no, no hay la verdad, el poder de Dios para hacer bendición a los demás. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Por qué Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga? Porque Jesucristo estableció una iglesia sin mancha y sin arruga. Y cuando Él venga, Él llevará a su iglesia sin mancha y sin arruga lo que Él estableció desde un principio. Algunas personas llegan a preguntar: ¿habrá iglesias donde no haya nada de pecado? ¿Habrá iglesias que en su totalidad puedan vivir una vida en santidad? La respuesta es que la iglesia de Dios vive en santidad. ¿Cuántos son iglesia de Dios? Esa es una pregunta que quizás yo no pueda contestar, pero la iglesia de Dios es la iglesia que vive conforme a los mandamientos de Dios, de una forma sincera ante los ojos de Él y de una forma íntegra. Aunque de una iglesia Dios tome la mitad, o de otra iglesia Dios tome 3/4 partes, eso es su pueblo. Por eso dice la Escritura que estarán dormidos dos, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué? Porque el que vive en integridad, que vive en sinceridad, esa es la persona que va a buscar a Dios y que vive en verdad caminando con Dios, y será aquella persona que será llevada por Jesucristo en su segunda venida. La iglesia es sal y luz de la tierra. Y de hecho, a través de las generaciones de la historia de la iglesia, los líderes cristianos como Wesley, como Whitefield, hombres que en Inglaterra causaron grandes despertamientos espirituales, ellos tenían un interés grandísimo en que aquellos que buscaran a Dios en una iglesia tuvieran una genuina conversión y una entrega de todo corazón hacia Dios. Por ejemplo, ellos decían lo siguiente: ellos enseñaron siempre la inseparable conexión que hay entre la fe verdadera y la santidad personal. Nunca permitieron ni por un instante que el ser miembro de una iglesia o hacer una profesión religiosa fuera prueba de que alguien era un cristiano auténtico si llevaba una vida impía, es decir, fuera de los mandamientos de Dios. Sostenían que un cristiano verdadero siempre debe de ser conocido por sus frutos, y esos frutos deberían ser claramente manifestados
e inconfundibles en todos los aspectos de su vida. Si no hay frutos, no hay gracia, era lo que predicaban esos hombres. Había un celo y un cuidado en las cosas de Dios, y había un decir, bueno, ¿quieres buscar a Dios? Realmente tienes que entregar tu vida y caminar de una forma sincera. ¿Quieres realmente conocer a Dios? Tienes que ser sincero desde el comienzo. Si no eres sincero, no vas a encontrar a Dios. Si no hay esa integridad de corazón, no podrás conocer al Señor Jesucristo, porque Él ama la integridad, ama la sinceridad en el corazón de los hombres. Cuando no hay sinceridad, Dios inmediatamente se da cuenta, y Dios ve que los corazones realmente no son santos ni limpios, ni quieren en verdad caminar con Dios. ¿Qué es entonces la integridad? De los pasajes de Primera de Reyes 9:4 y Filipenses 1:10 sacamos dos palabras: integridad y sinceridad. La palabra integridad significa rectitud. ¿Qué es rectitud? Guardar los mandamientos de Dios. Significa honradez. ¿Qué es la honradez? Que en todo lo que tú te manifiestas hacia otros, en negocios o en alguna transacción, eres completamente transparente y honrado en tus tratos comerciales. Intachable. Que nadie te puede reprochar alguna falta que es ventajosa en cualquier cosa de tu vida. También en la forma griega o en la idea griega es que es de una sola pieza. También quiere decir que está libre de mezclas, y también quiere decir sinceridad. Y la palabra sinceridad significa a su vez que alguien es verdadero, que siempre habla verdad, que no es alguien mentiroso, que no es alguien que dice verdades a medias. Es alguien que es verdadero, que es sin fingimiento, es decir, que no anda dando apariencia, sino que es lo que es porque Dios le ha salvado, y en cualquier lugar se manifiesta como un verdadero creyente. También quiere decir sin hipocresía. También quiere decir que es transparente, que tiene un corazón dispuesto a abrirse con Dios primeramente, y cuando hay necesidad para restituir con los hombres, también es transparente para con los hombres. Entonces, entendemos que para Dios la integridad y la sinceridad es un aspecto indispensable para estar en luz con Dios, para salvarse y para caminar con Dios en esta tierra. No hay sinceridad, no hay vida cristiana. No hay sinceridad, no hay poder de Dios en tu vida. No hay sinceridad, no hay nada, solamente religiosidad. Se requiere la sinceridad desde que empezamos a buscar a Dios y desde que caminamos con Dios. ¿De dónde viene esa palabra sinceridad? Esa palabra sinceridad proviene precisamente de los mercaderes que antiguamente se dedicaban a la fabricación de la cerámica. La cerámica antiguamente era muy delgada y era muy costosa. Entonces era una cerámica tan valiosa que cuando la empezaban a hacer dedicaban mucho tiempo y era muy delicada. Ya después de haber formado la pieza o la figura que querían hacer, metían esa pieza de cerámica al fuego, que era a altas temperaturas, y en ese fuego comenzaba la cerámica a tornarse muy fuerte, es decir, empezaba a formarse dura. Pero cuando esa cerámica no aguantaba los grados, la temperatura a la cual era sometida, comenzaba a agrietarse por varios lados. Entonces, cuando salía la persona que se dedicaba a la fabricación de estos utensilios, lo tomaba y miraba que estaba agrietado por el fuego, entonces lo que hacía era que lo tiraba a la basura y no servía para nada. Era basura, era desecho. Pero también en el tiempo antiguo había gente que no era honesta, y algunos mercaderes iban con los fabricantes de la cerámica y les pedían que les vendieran aquellas piezas que eran agrietadas. Entonces esos mercaderes tomaban todas las piezas y tomaban una cera que se aplicaba en las grietas. Entonces le aplicaban la cera de tal manera que recubría las grietas de la cerámica, y posteriormente aplicaban un barniz parecido al que tenía la cerámica. Pero no era todo. Eran tan mañosos y tan hábiles que ellos tenían sus tiendas, pero no estoy hablando de locales, sino que tenían sus tiendas donde las pintaban de cierto color, de tal manera que cuando la persona pasaba a mirar esas piezas de cerámica con la tienda que era de cierto color y aparte la cerámica, la persona miraba a esa cerámica y la contemplaba y no había ningún problema. Entonces la vendían a un precio alto como si fuera de primera, pero desgraciadamente en la tienda no pasaba desapercibida a las grietas. Pero cuando usted sacaba esa cerámica a la luz del sol, usted miraba claramente que era otro tono de pintura el que tenía en la grieta,
y que se percibía claramente que había surcos por varias partes de la cerámica. A la luz del sol se manifestaba todo ello. Entonces las personas se daban cuenta que las habían robado, y los verdaderos mercaderes en las piezas de cerámica que estaban bien hechas ponían una leyenda que decía sin cera, es decir, sin recubrimiento, que es una pieza bien hecha. Entonces de ahí proviene la palabra sinceridad, es decir, que no hay recubrimientos en nuestras vidas, es decir, que no hay grietas que han sido tapadas y que han sido remendadas, que no hay partes en nuestra vida de lo cual solamente ha sido una remodeladita, y que a la apariencia y a la luz de otros pasamos como que estamos bien, pero a la luz del sol, a la luz de Cristo Jesús, que tiene la intensidad del sol en su máximo esplendor, la persona sale reprobada, porque a la luz de Cristo todo es manifiesto. Y ciertamente en las iglesias, en los grupos y en diferentes lugares, las personas pasan como que están bien. Por ejemplo, en algunas iglesias las personas piensan que son personas intachables, irreprensibles, pero es a la luz de una tienda, pero es a la luz de los ojos de los hombres, pero es a la opinión de la gente que le conoce en ese contexto, pero a la luz de Dios la persona está reprobada. Dios conoce los actos, los hechos de la persona en lo íntimo, en lo público y en todo lugar, de tal manera que a Dios no se le pasa nada. Y llegará el momento en que cada persona, por mucha apariencia que haya dado delante de la presencia de Dios, comenzarán a salir las grietas, comenzarán a salir aquellas cosas que ojo humano no vio y que la gente que vivía en el contexto de esa persona no alcanzaba a apreciar ni a mirar. Pero a la luz de Dios todo será manifiesto. La Escritura nos dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Lo que se dijo en lo oculto será gritado desde las azoteas. Los pecados de los hombres, a algunos les son manifiestos ahora y a otros les serán manifiestos después. Pero finalmente no hay nada que vaya a quedar encubierto. Todas las cosas serán manifiestas claramente por la santidad, por la claridad, por el resplandor de la gloria de Dios, a la cual todos los hombres seremos sometidos, y ahí saldrá lo que realmente hay en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dios quiere sinceridad. Dios quiere que vivamos una vida en sinceridad, en integridad. Hoy en día estamos viviendo en un mundo lleno de hipocresía, lleno de falsedad. Estamos viviendo en un mundo lleno de apariencias y de conveniencia. Estamos viviendo en un mundo en el cual la gente le gusta actuar, le gusta dar apariencia, pero realmente no es así. Por ejemplo, el adúltero, el hombre que engaña a su mujer. Para poder engañarla tiene que aparentar que ama a su esposa, tiene que aparentar que ama a sus hijos y tiene que aparentar que es un sujeto irreprensible, pero realmente es un hipócrita y es un mentiroso, y tiene que estar fingiendo, tiene que estar dando la apariencia. Por mucho que guarde esa apariencia, es un adúltero, y Dios va a manifestar su adulterio y Dios no lo va a dejar encubierto, por mucho que le eche la actuación y por mucho que se esfuerce en la hipocresía. Finalmente la careta un día va a ser arrebatada por Dios. Imagínate al fornicario, al hombre que le gusta engañar a las mujeres para tener una aventura con ellas. Él tiene que fingir que la ama, tiene que fingir que la aprecia, tiene que fingir inclusive que se quiere casar con ella, pero solamente es la apariencia para poder tener la aventura que tanto está buscando. Una vez habiendo obtenido lo que buscaba, la persona se aleja. ¿Cuántas mujeres han tenido que entrar en una cruda realidad porque hubo una persona que actuó, que les dijo que las quería mucho, que les hizo ojitos y les dijo, yo me voy a casar contigo, pero después abrieron sus ojos a una realidad? Ni las quería, ni tenía buenos propósitos, ni se casó con ellas, sino solamente fueron utilizadas como un objeto sexual. Imaginemos, por ejemplo, la gente de los trabajos, que realmente no se llevan bien ni se aman, sino que es hipocresía. ¿Cuántas personas aborrecen, odian a su jefe, a su patrón, odian a algún compañero de trabajo, pero por la apariencia, por la jerarquía, por el que dirán, siempre está el saludo, buenos días, ¿cómo está? Y la sonrisa hipócrita, pero realmente en el corazón hay un odio, hay un resentimiento hacia esa persona. Hay algo que te desaprueba, que en tu corazón sientes en contra de la persona. Entonces todo eso es una mera apariencia. Toda vez es cuestión de conveniencia. Imagínate nada más aquellas personas que son religiosas, pero que no han tenido una vida nueva y no han nacido de Dios. ¿Cuánto tienen que esforzarse para actuar? ¿Cuánto tienen que esforzarse
para vivir una vida aparentemente cristiana, pero nunca realmente han nacido de Dios. Yo le comentaba hace tiempo de un hombre que se convirtió, dando su testimonio, decía que él fue a una discoteca y estaba bailando, era cristiano, es de una denominación, y entonces allí en la discoteca estaba bailando y en medio de las luces y en medio del baile, entonces a lo lejos miró a una hermana de su misma congregación que también había ido a la discoteca y que estaban bailando. Entonces al mirarse uno al otro se escondieron y se escabulleron entre la gente. Grandemente eran piadosos, probablemente se reunieron en la discoteca para orar o interceder o ayunar juntos. Se escondieron. El religioso así es, en hipocresías, en falsedades, no es cristiano, no lo es, no ha nacido de nuevo, es una hipocresía, es una falsedad, su manera de vivir. Se requiere sinceridad. ¿Por qué las personas no se salvan? ¿Por qué los hombres no alcanzan salvación inmediatamente? ¿O por qué no hay una conversión genuina? Algunos dicen que es por falta de claridad. Otros dicen no es que no ha entendido muchas cosas, y otros dicen no es que le falta tener claridad doctrinal, y comienza a haber muchos argumentos por los cuales un hombre no se convierte. Todos los argumentos pueden tener parte de verdad, pero la verdad principal es que si no hay sinceridad, Dios no va a salvar a nadie, porque Dios lo primero que va a pedir de una vida es que haya un corazón sincero, que haya una honestidad al acercarse a Dios. Cuando alguien llega y le dice Dios, yo te quiero buscar y Dios me quiero salvar, pero Dios ve que la persona no está dispuesta y que realmente quiere guardar su apariencia y que vive en un pecado y lo está guardando y sigue viviendo en mentiras y sigue viviendo en enojos y sigue viviendo en algún pecado y no lo quiere soltar, Dios ve su hipocresía, su falsedad, y entonces la persona no se salva. Pero no se salva porque Dios no tenga poder o porque Dios no quiera salvarle, sino porque no hay un corazón sincero para Dios. La Biblia nos dice que al que toca se le abre y al que busca encuentra, que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia, que Dios quiere la salvación de todos los hombres y que Dios anhela que cada ser humano se convierta, porque Dios quiere en verdad dar la salvación a los hombres, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuáles son las características de aquellas personas que no se salvan? La primera de ellas, o el primer bloque de personas que no se convierten a Dios, son aquellos que les gusta la promesa, pero que no cumplen. Aquellos que lloran y manifiestan una grande emoción en alguna reunión, pero después de acabada la emoción, su cristianismo se viene abajo y lo que prometieron ya no se acuerdan. Inmediatamente salen y como que vino el fútbol, vino el mundial, vino la selección mexicana, se olvidó de Dios, se metió al cajón, se olvidó de lo de Dios y fue arrastrado por el mundo. Las emociones se acaban pronto, las emociones se acaban y duran, son fugaces, pero el que ha tomado una decisión sincera no vuelve atrás. Pero aquellas personas que prometen y prometen y prometen, Dios los ve y dice otra vez va a volver a prometer, otra vez va a decir que me va a buscar, y otra vez va a decir que tiene interés, y otra vez va a prometer, y otra vez va a querer delante de mí abrir su boca diciendo que hace un compromiso conmigo, pero es mentira. Dios conoce el corazón de las personas. Todavía no está la palabra en tu lengua, ya Dios sabe lo que vas a decir, porque a Dios nadie le puede engañar y nadie le podrá engañar jamás. Cuando un hombre se engaña por sus emociones y llora y le promete a Dios, se está engañando a sí mismo y nunca jamás engañará a Dios, pues Dios no puede ser engañado ni burlado por nadie. Las promesas emotivas se van y se esfuman como la neblina, así como el rocío de la mañana cuando le llega el sol ya no está. Así es aquellos que prometen y prometen, pero jamás realmente llevan a cumplimiento su promesa. El segundo bloque de personas es aquellos que cambian por algún tiempo, pero después de la prueba o después de la tentación vuelven a caer en lo mismo. Aquellas personas que hubieran manifestado una salvación o dijeron haber tenido una experiencia, pero después que viene la tentación, inmediatamente vuelven a caer en las mismas cosas que caían antes. Por ejemplo, aquella persona que de repente le para el agente de tránsito, entonces dice, me va a salir la multa muy cara. Y comienza a calcular las cosas y dice, no, me sale más barato darle una mordidita, y entonces Dios comprenderá que no es tan grave este asunto y comenzarán los lavados de cerebro. Yo no voy a cambiar la corrupción de este mundo, yo no voy a cambiar la corrupción de este país. Finalmente no se puede vivir sin participar siempre en algo, porque este país está diseñado para eso, y aunque quiera ser cristiano, entonces no podré yo jamás vivir una vida así, y se justifica.
Cuando alguien dice haber tenido una experiencia y vuelve a caer de continuo en aquellas cosas que vivía anteriormente, es un engañado, una persona no sincera. Es alguien que dice querer, pero realmente no quiere. Es alguien que piensa que desea, pero realmente no es así. No hay sinceridad en su corazón, sino que es engaño, es mentira, no hay integridad. Y la verdad es que si hubiera un corazón dispuesto, la verdad es que Dios no está teniendo la salvación tan alejada, tan lejos, para que la gente esté ahí torturándose de que a ver si alcanzo la salvación o la tiene muy escondida, sino que cercano está Dios a los que le buscan. Dios quiere que cada ser humano conozca a Jesús y se arrepienta y se entregue a Él. Es la voluntad de Dios. ¿Por qué no viene la salvación? Por el corazón que no es sincero. ¿Y qué podemos decir de otro tipo de personas que son los religiosos hipócritas? ¿Quién es un religioso hipócrita? Un religioso hipócrita es aquel que siempre ve la viga en el ojo de su hermano, la paja, y no echa de ver que dentro de sí trae una viga atravesada. Es aquel que con la Biblia señala duramente a otros, pero su vida realmente no concuerda con lo que está escrito en la palabra de Dios. Es alguien que dice haber tenido una experiencia de salvación, pero lo único que hace es estar mirando los defectos y los errores de otros y lo que otro hace mal, y siempre señalando con dureza, con aspereza, con falta de amor lo que otros cometen, porque siempre está a la expectativa y siempre está mirando cuando alguien está haciendo algo indebido y está a la expectativa, porque tal persona es un religioso. Él no puede entender y no puede creer que haya gente que viva en santidad. Él de alguna manera considera que los demás están mal y el único que está bien es él o ella. Y en esta condición el religioso hipócrita se engaña y su corazón continuamente le está engañando. Continuamente su corazón está siendo insincero. Aquí en nuestro país, cuando vino la conquista de España a México, por el siglo XVI aproximadamente, para poder conquistar este país hubo batallas muy grandes. En una de ellas conquistaron a un líder indígena, por lo cual los españoles andaban luchando. Lograron apresar a ese indígena. Entonces la costumbre de aquel entonces era que en aquel entonces la gente era quemada viva en una estaca. Entonces pusieron la estaca y pusieron al indígena y lo amarraron. Entonces fue rodeado por frailes que venían a evangelizar a este país. Entonces, acercándole la cruz, le decían: conviértete al cristianismo, para que después de muerto te vayas al cielo y no te vayas en tu miserable vida después al infierno. Mejor conviértete para que después de ser quemado, tú te vayas al cielo y a la gloria. Este hombre ya había sido torturado, ya estaba cansado, ya prácticamente estaba medio muerto. Les alcanza a preguntar algo a los frailes ese indígena y les dice: ¿ustedes van a ir al cielo? Entonces ellos le contestan: pues claro que vamos a ir al cielo. Toda nuestra vida hemos sido cristianos, porque así se les llamaba antiguamente a ellos también. Y ellos comenzaron a decir: y hemos venido de otro continente a evangelizarlos a ustedes. ¿Cómo que no vamos a ir al cielo? Entonces este hombre, en un suspiro ya prácticamente, les dice lo siguiente: yo no quiero ir al cielo. Si en el cielo hay gente como ustedes tan crueles, yo no quiero estar allá. Los supuestos evangelizadores le estaban cerrando la puerta eterna a un hombre que no sabía nada. Pero por el testimonio que veía en ellos, su sentido común le decía que eso no era. Su sentido común le decía que si eso era el cielo, era prácticamente el mismo infierno. Que si era estar en un cielo con gente así, con tamaña hipocresía y con una vida tan cruel en todos los sentidos, pues entonces, ¿qué cielo era ese? Finalmente este hombre murió. ¿No será así con el religioso hipócrita? Que cuando se ve su supuesto cristianismo con dureza, cuando se ve su cristianismo viviendo en pecado, viendo la televisión, mintiendo, enojándose o haciendo cualquier otra cosa que es pecaminosa y que los que lo conocen saben que está mal y dice ser cristiano, inmediatamente la gente por sentido común dice: ¿será esto el cielo? ¿Será que la gente que va a estar allá va a ser como él o como ella o como aquellos? Prefiero no ir al cielo. El religioso hipócrita le cierra la puerta a la gente para no entrar al reino de los cielos. ¿Qué otro tipo de gente no se convierte por su falta de sinceridad? Los que no están dispuestos a mostrar lo que realmente son.
En otras palabras, los que no son transparentes, los que no abren su vida, los que nunca sabes de qué es de ellos, ni qué hay en sus vidas, ni qué hubo en sus vidas. Este tipo de gente llega y dice, es que Dios es el único que perdona pecados. No tengo por qué abrir mi vida con nadie. Dios es el único que me puede salvar y solamente Dios va a saber mi vida. Y tienen razón, porque Dios es el único que perdona pecados y Dios es el único que puede cambiar las vidas. Eso es cierto. Pero, como personas que buscan a Dios, tienen la obligación de checar su vida para cuando haya necesidad de restituir. Si se le robó a alguien, es necesario ir a pedir perdón a aquella persona que se le robó. Si se le ofendió a alguien, es necesario ir a pedir perdón al ofendido. En otras palabras, tiene que haber terceras personas cuando se les agravó o se les ofendió de alguna manera. Y para eso está un ministro también, para cuando hay dudas o inquietudes respecto del cómo restituir con una persona. Entonces, en esto consideramos y vemos que una persona transparente lo único que desea es estar bien con Dios. Pero hay personas que guardan su apariencia, que guardan su vida, que guardan cosas que en su vida fueron muy vergonzosas, pero que al no sacarlas para arreglarlas bien como Dios manda, entonces no se salvan. Aquellas personas que tienen vidas de divorcios y tienen vidas de pecados que ahí ocultaron, no se salvan, porque en su conciencia siguen atormentados al no arreglar profundamente las cosas. Vamos a ver el Salmo capítulo 32. Salmo 32, versículo 2 al 4. Aquí está hablando David. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño, no hay hipocresía, sino hay sinceridad. David sabía bien lo que estaba hablando aquí. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. El que ha sido salvado se da cuenta que es bienaventurado aquella persona a quien Dios ha perdonado. Usted no sabe los terribles cargos de conciencia que hay cuando una persona ha pecado de una forma tan terrible ante los ojos de Dios. Usted no sabe la carga que viene y aún la cuestión de lo desesperante que es entrar en una convicción de pecado y sentirse culpable y sentir que la maldición de Dios está sobre la cabeza de tal persona y sentir que Dios está indignado en contra de tal persona y sentir que Dios no lo ve con buenos ojos y sentir que está perdido y va a condenación. Eso es terrible. Entonces, cuando alguien se siente perdonado por Dios, sinceramente es bienaventurado, porque sabe perfectamente que la carga, la culpabilidad de sus faltas han sido perdonadas por la sangre de Jesús, y entonces la persona puede decir, qué bendición tan grande el que Dios me haya perdonado mis pecados. El que no es salvo, mira, eso ni le interesa, ni siquiera le es algo importante, porque nunca se ha salvado, porque nunca ha entrado en los tratos de Dios y porque nunca ha tenido una convicción del Espíritu. Por eso para él el perdón no es cualquier cosa. Pero para alguien que sabe lo que es la condenación y lo que es el peso de los pecados, bienaventurado el varón a quien Dios ya no culpa de pecado. Seguimos leyendo. Fíjese lo que dice David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, sabe, una convicción profunda de pecado. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras callé. Si usted conoce la historia de David, David era un hombre de Dios, era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre que se acercaba a Dios y Dios le oía. Dios se complacía en estar con David. David danzaba en la presencia de Dios y David tenía una comunión preciosa con Dios. Pero un día a David se le ocurrió mirar a una mujer por un terrado, una mujer que se estaba bañando llamada Betsabé, con la cual adultera. Después manda matar a su esposo Urías, y David comete pecados terribles. Pero fíjate que David no se arrepintió, sino que David siguió su vida cotidianamente. Siguió siendo rey en Israel, pareciera que no había pasado nada, pareciera que todo estaba bien, parecía que ahora había muerto Urías y ahora tenía una nueva mujer David, parecía que todo iba bien. Mas sin embargo, en la vida de David ya no era la misma.
La vida de David ya no fluían los ríos de agua de vida, los ríos del Espíritu. En David ya no había los gozos de Dios, y en David ya no había la plenitud del Espíritu para acercarse a Dios. En David ya no había la cercanía y la amistad con Dios, y en David ya no había nada. En otras palabras, estaba muerto, espiritualmente hablando. Y David, así andaba, muerto. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras callé mi falta, estuve muerto y me fui secando. Se convirtió mi verdor en sequedades de verano. Cuando una persona tiene a Dios, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. El gozo del Espíritu es algo que le inunda, y la bendición, y la conciencia limpia, y la vida santa, y la vida en Dios. Es un árbol que florece, y que está verde, y que da fruto en su tiempo. Cuando la persona comete pecado, y lo guarda, y no lo confiesa, y lo oculta, entonces se comienza a secar como el árbol que es arrancado de raíz, que por un momento está verde, pero poco a poco se empieza a secar. Poco a poco Dios ya no le habla, ya no hay ese encuentro con Dios, ya no hay esa bendición con Dios, ya no está el poder de Dios, ya no está la vida en Dios, ya no está la plenitud de Dios. Entonces la persona está seca. Y así estaba David, caminando, seco, envejecido porque había guardado su pecado. Dios en su infinita misericordia manda a un hombre de Dios llamado Natán. Y Natán, que es guiado por Dios, le comienza a referir una parábola de un hombre que abusa de su autoridad, de un hombre que abusa de la posición que tiene para despojar a otro hombre de su única corderita. Después de que Natán acaba de terminar la parábola, David se enciende en ira y le dice a Natán: dime, Natán, ¿quién es ese hombre? Vive Jehová, que yo voy a vengar lo que hizo este malvado hombre. Natán se le queda viendo y le dice: David, ese hombre eres tú. David, ese hombre impío eres tú. David, ese hombre perverso eres tú. Tú mataste a Urías, tú adulteraste con su mujer, y tú has andado en hipocresía, y tú has sido un hombre apartado de Dios. Fue descubierto su pecado y fue traspasado David. Entró en una convicción de pecado tal que decía: mi pecado está siempre delante de ti, y fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Y ves a David angustiado, y ves a un David traspasado, y ves a un David que dice: Dios mío, ten compasión de mí. Y sabe una cosa, David estaba muerto, pero cuando se volvió al Señor pudo decir: bienaventurado aquel varón a quien Dios ya no culpa de iniquidad. Bienaventurado aquel que Dios no ve maldad en su vida. Qué grande es sentir el perdón de Dios en nuestras vidas. Sinceramente es algo que no se puede explicar con palabras. Solamente podemos expresar como David: bienaventurado aquel a quien Dios ya no ve impiedad ni engaño en su vida. El que no está dispuesto a ser transparente se va a quedar así. Es un lazo de Satanás el que una persona no confiese su falta. Es un lazo del diablo. Y le voy a explicar por qué. Porque cuando alguien tiene conciencia de pecado, porque cuando alguien sabe que está guardando algo, porque cuando alguien sabe que hizo algo muy grave y lo trae ahí guardado, no puede acercarse a Dios porque se requiere sinceridad. Y al no haber sinceridad, entonces la persona no tiene esa experiencia con Dios y se da cuenta que por más que busque no se salva, porque hay algo que ha ocultado durante muchos años y no lo quiere manifestar y no lo quiere sacar. Entonces no puede acercarse a Dios porque Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Dios. No puede. Entonces es un lazo del diablo, porque cuando la persona quiere tener la experiencia, le dice: eres un hipócrita. ¿Cómo vas a decir que eres salvo? Mira nada más tu pecado que has guardado. ¿Cómo dices que eres esto si realmente estás viviendo en eso y has guardado tu pecado? Entonces no hay libertad. Entonces la persona, aunque vaya a la religión, no tiene libertad. Aunque quiera hablar y predicar y quiera hacer cosas, no puede. Porque el diablo le dice que tú eres un hipócrita y mentiroso. El que ha sido librado tiene libertad. Tiene libertad y tiene autoridad, porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad.
Y el templo del Espíritu ahora somos nosotros, cuando en verdad nos entregamos a Dios. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y mientras el hombre esconde su pecado, el diablo se ríe. El diablo sabe que esa persona está perdida. El diablo sabe que esa persona está amarrada, que esa persona está esclavizada, está atada y que no puede escapar del lazo del cazador, porque le ha tendido trampa y le ha tendido red. No va a sacar eso, porque no quiere humillarse, no quiere sacar lo que hay en su vida. El lazo del diablo está puesto sobre su alma. No es transparente, no lo es. ¿Qué otro bloque de personas son de los que no se salvan? Aquellas personas que son inconstantes, que faltan a las reuniones, que faltan a la iglesia. La Biblia nos dice que no nos dejemos de congregar, como algunos tienen por costumbre. Pero hay personas que vienen y no vienen. Se sienten bien, vienen. Se sienten mal, no vienen. Cuando se les habla de Dios en su momento crítico de que no quieren, se enojan. No me hables de Dios, yo no quiero de Dios, yo no quiero saber nada. Porque sus emociones están contrarias a lo de Dios. Pero cuando la emoción está desbordada en que sí quiero, entonces va a la iglesia y se congrega, pero cuando no quiere, no va. Santiago capítulo 1 verso 8 nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No puede el hombre tener dos pensamientos, no puede vivir conforme a sus sentimientos y no puede tener dos deseos al mismo tiempo. A veces lo de Dios y a veces lo del mundo, no se puede. O eres de Dios o eres del diablo. No tienes que definir tu vida. ¿Por qué no puedes poner un pie en lo que tú quieres y otro pie en lo de Dios? Porque el día que pongas un pie en el mundo y en lo de Dios, ese día te electrocutas y quedas totalmente muerto. Así un pájaro cuando se para en el alambre, se para en un solo cable y no le pasa nada, pero si pusiera una pata en un cable y la otra pata en otro cable, queda totalmente calcinado. Así es el de doble ánimo. ¿Cuándo se va a salvar? Quizás cuando le den ganas. Y llega el momento, es que cuando me nazca a mí del corazón, cuando yo lo sienta, entonces me voy a entregar a Dios. Pues nunca lo vas a sentir y nunca te va a salir nada, porque de tu corazón solamente maldad, porque Jesucristo dijo en Marcos 7, que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los hurtos, las avaricias, los adulterios. Todas esas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Cuando me nazca. ¿Será que cuando te nazca ya estés en el infierno y ya no pueda haber nada por tu vida? Cuando una persona es inconstante, entonces entra en el otro bloque de personas que no se salvan, que son los rutinarios. ¿Quién es el rutinario? El rutinario es el hombre que ya se conforma con la silla, ya se conforma con la alabanza en la reunión dominical. Y aclara una cosa: es precioso alabar a Dios, es precioso oír un mensaje de la palabra, pero Dios no nos trajo para entretener el oído aquí y para entretenernos la vida y perder el tiempo un ratito en la tarde. Dios nos trae a su iglesia para convertirnos y para buscar a Él. Definitivamente Dios abre una puerta para entrar al reino de los cielos, al reino eterno. Usted va a una panadería para comprar pan. Usted va a la escuela porque va a estudiar. Usted toma un taxi porque va a un lugar. Dios tiene un propósito en la iglesia. Y ese propósito es la salvación de usted. Y cuando esa salvación no se da, entonces la persona se convierte en una persona rutinaria, en una persona acomodada en el lugar, en el asientito que ya le gustó, y de ahí no pasa. Lleva meses en la misma condición, pero no tiene una experiencia con Dios realmente. Qué peligroso es esto, porque la persona al convertirse en rutinaria, poco a poco va perdiendo la sensibilidad espiritual. Poco a poco los mensajes se los va resbalando en su conciencia. Poco a poco las influencias de Dios vienen a ser menos. Poco a poco lo que Dios quería tratar con él o con ella ya es cada vez menos. De tal manera que ahora te acostumbras a estar sentado, a estar oyendo, terminar el mensaje y te vas y sigues siendo la misma persona y ya te acostumbraste a eso. Ya no hay una búsqueda intensa y ya no hay un deseo verdadero de buscar a Dios. Eso se llama ser insincero. Eso se llama falta de integridad. Porque si vas a una panadería a comprar pan, tú vienes a la iglesia a buscar a Dios. Dios quiere sinceridad. Qué peligroso es
convertirse en un rutinario y que Dios ya no hable. Allá en China hubo un hambre por los años 1906 a 1907, un hambre en China espantosa. Unos cristianos decidieron ir a visitar a China en la terrible hambre que había. Y llegaron a un albergue muy grande. Ese albergue era construido de paja. Y entraron los cristianos, llevaban sus sueros, llevaban una comida adecuada para la gente que estaba allá en un estado prácticamente de una muerte lenta por el hambre. Llevaban sus sueros y llevaban todas las cosas para ayudar a esta pobre gente. Entonces los cristianos comenzaron a repartirse en todo el albergue y miraban a la gente semidesnuda tirada ahí entre la paja, los cuerpos flacos ahí en China. Era algo impresionante. Entonces se acercaban con una persona que estaba ahí y le preguntaban: ¿tiene usted hambre? Y entonces le decía: no tengo hambre. Y iban con otro: ¿tiene usted hambre? Y le contestaban: no tengo hambre. Y entonces se juntan todos los cristianos: oye, fíjate que están diciendo que no tienen hambre. Ellos se sorprendían porque el hambre era terrible, los veían flacos, los veían a punto de morir. Entonces llega el médico y les explica que cuando una persona está a punto de morir de hambre, ya no le da hambre, ya no hay necesidad. Su cuerpo se acostumbró y está esperando la muerte. Así es la vida de una persona rutinaria. Su alma está flaca, su alma está a punto de fallecer. Ya en su alma, lo que había antes de una desesperación de buscar a Dios, de un anhelo, de una necesidad, de un hambre, ya no la hay. Pero ya no la hay y piensa que porque no la hay es que ya no tiene ganas de Dios. Y es que piensa que entonces lo espiritual pasa a segundo plano y que otras cosas ya son más importantes en su vida, y piensa y considera que ya no es tan importante lo de Dios, pero es que su alma se está perdiendo y es que está a punto de morir espiritualmente. Ya no tiene hambre. El rutinario ya no tiene hambre, pero no porque no le necesite a Dios, sino porque está muerto ya. Y está a punto de irse al infierno, está a punto de desaparecer sin buscar a Dios. Cuando usted busca a Dios y tiene hambre en la palabra, Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Usted lee la Biblia diario, usted ora diario. Llega un día, usted se siente desesperado porque no lee, porque no ora, porque necesita a Dios, porque necesita la paz del Espíritu, porque necesita tener comunión con Dios, porque es el alimento de su alma. Un día usted se siente desesperado y anhela, así como cuando el pez lo sacan del agua, empieza a desesperarse por agua y a lanzarse con todas las fuerzas para poder librar su vida. Así es una persona que tiene a Dios. Pero una persona que no tiene a Dios, que ya es una rutina su vida, no lee, no ora, no le interesa, anda en sus enojos, no quiere, y anda de rejego y no quiere, pero no es otra cosa más que su muerte espiritual. El rutinario va a muerte, y es una muerte segura. Después se va con los testigos, los mormones, o con las sectas o las religiones, donde le aprueban todas sus maldades. Y también tenemos otro bloque de gente que son los religiosos, aquellos que agarran sus refugios de mentira. Isaías 28, versículo 15. La Escritura nos dice: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Estos decían: a nosotros no nos va a pasar nada. Nosotros somos de la iglesia fulana de tal. Nosotros hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón. Nosotros, aunque vivimos en pecado, porque la salvación no se pierde, nosotros vamos a llegar a la gloria. Nosotros estamos bien porque la salvación es un proceso. Nosotros estamos bien porque hemos sido bautizados. Nosotros estamos bien porque hemos tomado la cena en una iglesia. Si tu vida no es otra y no ha nacido de nuevo, todo lo demás es un refugio de mentira. Porque Mateo 7:21 dice que muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos, echamos fuera demonios. Y no les dice Jesús: apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad, nunca os conocí. Nunca.
y tenían poder para echar demonios y hacer sanidades. ¿Cuántos se aferran? No, es que sanan, y es que el poder de Dios vino para sanar a alguien. Si no ha nacido de nuevo es el diablo, porque él es el que trae un poder engañoso, pero el que salva y el que hace nacer de nuevo es Dios. Él es el que cambia las vidas y las transforma. Todo este tipo de gente se pierde porque no fueron sinceros, porque no tuvieron un corazón para Dios en integridad. ¿Usted cree que si hubiese una persona sincera, Dios la deja? ¿Usted cree que si hubiera un corazón íntegro para buscar Dios, se va a hacer el oxiso como que está ahí en el cielo y muy lejos y no oye aquel que está desesperadamente buscando la salvación? ¿Usted cree que Dios no quiera oír a aquellas personas que con un corazón sincero se acercan a Él? Si es así, atribuimos maldad a Dios, porque Dios se bajó del cielo a buscarnos a nosotros, siendo en verdad una raza inmunda, llena de pecados y llenos de toda maldad y llenos de toda injusticia. Y si Dios se bajó del cielo a buscarnos, ¿usted cree que no nos quiera salvar? ¿Usted cree que no nos quiera salvar Dios? Si para eso vino a esta tierra. Usted no busca a Dios porque usted quiso, Dios lo trajo porque Él lo trajo a que usted entendiera lo de Dios. Dios quiere salvar, Dios quiere perdonar y Dios quiere lavar con su sangre. En la política dicen: ¿cuál honestidad? Aquí no hay honestidad. ¿Cuál integridad? Aquí no hay integridad. Y dicen: todos los hombres tienen un precio. Todos tienen un precio. Hay gente que se vende por el poder y es capaz de vender a su propia madre con tal de obtener poder. Hay personas que se venden por dinero y por dinero son capaces de vender hasta su misma alma. Hay gente que por los vicios es capaz de venderse. Hay mujeres que se entregan a los hombres por un trabajo. Tienen un precio. Por eso los políticos dicen que toda gente tiene un precio y que ese precio le llegan y entonces lo compran. Y entonces comienzan a identificar cuál es el precio de cada persona y lo compran. Entonces llega el dicho: todos tienen un precio. Todos. Y el diablo sabe que también aquellas personas que están en la religión tienen un precio. Muchos cambian a Jesús por la televisión. Fíjese qué miserable vida, porque cambiar a Cristo por un partido de fútbol, cambiar a Cristo Jesús por unos comerciales inmundos y por pura vanidad y por todo lo que este mundo asqueroso y vil ofrece. Por eso cambian a Jesús. Tiene un precio. Algunos cristianos de la religión que van y predican y de repente se hicieron novios de la muchacha mundana, tuvieron un precio. Ya tienen novia mundana. Tienen un precio. Adulterio. Unos por un adulterio cambian un ministerio. Unos por dinero cambian a Jesús. Otros por un trabajo cambian a Jesús. Y el diablo los ha comprado por nada. Yo pienso que Judas se puso más abusado, porque Judas al menos vendió a Jesús en 50 piezas de plata. Pero otros cambian a Jesús por un plato de lentejas. El diablo sabe que los hombres tienen un precio. Y para ser bien francos, todos los cristianos tenemos un precio. ¿Y sabe cuál es ese precio? La sangre del Hijo de Dios. Porque por precio fuisteis comprados, dice la Biblia. La sangre del Cordero Santo, la sangre del Hijo de Dios que fue derramada en la cruz del Calvario. Ese es el precio que Dios pagó por nuestra alma. Ese es el precio que Dios pagó para perdonar nuestros pecados. Ese es el precio que Dios tuvo que pagar para limpiarnos de toda inmundicia. Ese es el precio, la misma sangre, la misma vida de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne. Ese es el precio que tenemos los cristianos. Por eso cuando alguien ofrece otra cosa a los cristianos, el mundo, televisión, vanidad, sinceramente es nada, es cambiar toda la gloria y la eternidad por una corcholata que no vale nada. Pero Dios en verdad nos da cosas maravillosas. Él nos perdona nuestros pecados. Él murió por nosotros y resucitó y está a la diestra de Dios. Él nos da vida eterna. Él nos dio de su Espíritu Santo.
Él nos viene a proveer para nuestras necesidades. Él es nuestro sanador, Él es nuestro consolador, Él es nuestra gloria, nuestro castillo, nuestro pastor, nuestra torre fuerte, nuestro consejero, nuestra muralla, el que provee y nos ayuda en todas nuestras debilidades. Cristo Jesús es eso y muchísimo más que todo eso. Él es el creador de todas las cosas. Cuando alguien nos ofrezca más que eso, entonces negamos a Dios, le damos la espalda y entonces nos vamos con aquel que nos ofrece más. ¿Usted conoce a alguien que nos pueda ofrecer más que eso? ¿Usted conoce a alguien que nos pueda dar más que una vida eterna? ¿Usted conoce a alguien que nos ame más que el Señor Jesucristo que dio su vida? ¿Usted conoce a alguien que nos pueda dar del Espíritu Santo? ¿Usted conoce a alguien que haya preparado una gloria eterna? ¿Usted conoce a alguien que es todopoderoso y omnipotente, que pueda bendecirnos en todas las circunstancias como a Elías lo alimentaron los cuervos? ¿Usted conoce a alguien que pueda ofrecernos más que todas esas cosas? No existe. Y el pobre diablo no puede darnos nada. El diablo es el engañador. El diablo es el mentiroso. Te promete que vas a ser muy feliz en el pecado. Te promete que vas a disfrutar en el adulterio de una forma impresionante. Te promete que vas a ser rico si le das la espalda a Dios y te dedicas al negocio. Pero mira, el diablo te pone un pedazo de estiércol en una caja y te le pone un moño y te lo ofrece y te dice, mira, todo esto vas a ganar, y entonces te deslumbras por el paquete externo, pero entonces vas siguiendo. Cuando la persona le da la espalda a Dios, entonces llega y el diablo te dice, ten tu regalo, tu premio por haberle dado la espalda a Dios, ten tu premio por todas las cosas que dejaste de hacer en la iglesia, ten tu premio. Entonces llega la persona, su adulterio, su mentira, su pecado, y lo abre. Un pedazo de estiércol. Te engañó el diablo. ¿Usted cree que el diablo da cosas y bendiciones y llama a la gente? Hasta los mismos satanistas, pobrecitos, el diablo los engañó, porque no les va a dar nada. Y si usted piensa que dándole la espalda a Dios, usted va a obtener algo, usted no va a ser feliz en su adulterio, no va a ser feliz en su fornicación, no va a ser feliz en su borrachera, sino que el diablo le va a poner unos lazos más grandes y lo único que va a hacer es revolcarlo. Y entonces usted volteará y reaccionará como aquel joven rico. La verdad es que en Dios todas las cosas eran una bendición. La verdad es que en Dios las cosas eran maravillosas. Y ese joven reaccionó hasta que estaba comiendo las algarrobas de los cerdos. Si hay sinceridad, ¿qué impide la salvación? Si Cristo ya murió y pagó nuestra deuda, ¿qué impide la salvación? Hebreos 10:22, la Escritura nos dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué impide la salvación? Mire lo que dice Romanos 8:32. ¿Qué impide la salvación? El que no escatimó ni a su propio Hijo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? En otras palabras, Dios está gritando, si Dios dio lo que más amaba, si Dios entregó a su Hijo amado para morir por ti, y si Dios te entregó de tal manera y de tal manera te amó, ¿cómo no te va a dar todas las cosas con Él? ¿Cómo Dios no va a perdonar tu pecado? ¿Y cómo Dios no va a hacer una vida nueva en ti? ¿Y cómo Dios no te va a ayudar a encontrar esa salvación? Si Dios no escatimó a su propio Hijo. Si tú entendieras que el amor y la grandeza de Dios es tan grande, no lo merecemos, mas Dios por gracia, porque es bueno, quiere dar la salvación, no por obras para que nadie se gloríe, no por tus esfuerzos,
ni siquiera por tu arrepentimiento y ni siquiera porque tienes algo bueno, sino porque Dios de tal manera te ha amado que ha entregado a su Hijo unigénito para que cuando tú creas en Él, no te condenes, mas tengas vida eterna. Y Jesús fue entregado. ¿Tú crees que Dios no quiera perdonarte? ¿Tú crees que Dios no quiera salvarte? ¿Tú crees que Dios no quiera terminar su obra en ti? ¿Tú crees que Dios no quiera transformar tu vida? El dudarlo es pecado. Aún el dudarlo es pecado. Porque el amor de Dios ha sido tan grande. Porque el amor de Cristo ha sido tan maravilloso y tan grande. Si hay sinceridad en tu vida, si hay integridad en tu vida, ¿qué te impide buscar a Dios? Si hay un corazón sincero, ¿qué te impide acercarte a Él? Como aquel leproso que llegó con Jesús y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Señor Jesucristo le dijo: quiero, sé limpio. Quiero, sé limpio. Dios quiere. No necesitas hacer nada. Dios quiere. Como aquella mujer de flujo de sangre: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y llegó como pudo esa mujer hasta los pies de Cristo y lo tocó. Si tocare tan solamente su manto. Y Jesús mismo dijo que como Moisés levantó la serpiente de bronce en el metal, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda. De tal manera que en el Antiguo Testamento, cuando la gente estaba herida de muerte por las serpientes que representan el pecado, entonces ni siquiera tenían que tallar la serpiente, ni siquiera tenían que tomar nada, no tenían que hacer nada. Lo único que tenían que hacer era mirar la serpiente de bronce. Y Jesús dijo que así va a ser levantado Él. No hay que tocarlo, no hay que hacer gran cosa, no hay que hacer absolutamente nada. Si estás arrepentido, si tu corazón es sincero ante Dios, si ya confesaste tus maldades, si ya te arrepentiste de todo corazón, si ya hubo esa restitución y si ya has tenido un corazón para arrepentirte y eres sincero, ¿qué te impide la salvación de Dios? ¿Qué te impide que Dios haga su obra en ti? ¿Qué impide que Dios te diga tus pecados son perdonados? ¿Qué impide que la sangre de Cristo sea derramada en ti para que seas limpiado? Así como David decía: mi pecado está siempre delante de ti, Señor. Mi pecado no me deja en paz, Señor. Mi conciencia no me deja en paz. Pero llegó a Dios y se humilló y miró a Dios. Y él empezó a entender el grande amor y la misericordia y la compasión de Dios a su vida. De tal manera que pudo decir: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado. Bienaventurado aquel a quien Dios ya no inculpa de maldad. Bienaventurado aquel. Y Dios te está llamando. Dios te está llamando. Entiende bien lo que te digo. Dios te está llamando. Yo quiero que des un paso de fe. Se van a desocupar 2 filas de sillas. Pero escucha bien. Para humillarte a Jesús y acercarte a Él. Tienen los brazos extendidos. Y estoy seguro que Dios quiere tener compasión de ti. Si esa es tu condición, te voy a pedir que pases al frente. A lo mejor alguno dirá: no es para mí esto. La Biblia dice que de tal manera amó el mundo. Estás incluido en ello. Quizás alguno diga: no será para después. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy la voz de Dios, yo te voy a pedir que tú le hables a Jesús. Él está aquí.
Yo te voy a pedir que tú abras tu boca y le hables a Jesús y le implores a Él. Hubo un ciego llamado Bartimeo, que estaba totalmente ciego de nacimiento, y no había esperanza ni oportunidad de él. La única esperanza de Bartimeo era Jesús, y lo sabía perfectamente. Para él, en lo físico, en lo natural, no había ninguna esperanza, ninguna forma de poder volver a mirar, no había nada. Pero sabía que era Jesús el Mesías, el que tiene poder, el que podía hacerle mirar. Entonces ese ciego Bartimeo comenzó a gritar. Cuando oyó que pasaba Jesús a lo lejos, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces vinieron los discípulos y le dijeron que se callara, pero él gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Nadie podía callar a ese hombre, nadie podía detener la voz, porque él sabía que era la única esperanza. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así el día de hoy, tú tienes que buscar a Jesús, al hijo de David, el Mesías, el Salvador del mundo. Jesús, hijo de David. Grítale a Él. Es una expresión de tu alma. Es una urgencia. Es una necesidad. Es un anhelo. Es un deseo intenso. Ese hombre no se iba a callar hasta que Jesús fuera. Ese hombre no se iba a callar. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Grítale a Dios desde lo más profundo de tu alma. Ve tu alma cómo está flaca y cómo no has buscado a Dios. Háblale a Jesús. El que no anhela, el que no viene a Él, el que no tiene una necesidad, el que no ve su condición perdida, el que no ve que está totalmente perdido y en tinieblas y que no hay esperanza sino solamente en Jesús, se da cuenta que la única manera, la única esperanza está en Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Limpia esta vida inmunda, Señor. Límpiala con tu sangre preciosa. Límpiala, Señor. Límpiala. He levantado mi voz de Levanta tu voz. Jesús, el Hijo de David, ha venido hoy para buscar y salvar lo que se había perdido. Desde el amanecer, Jesús, el Hijo de David, está hoy aquí. y cantaré aún más hasta ver resplandecer tu gloria en mí. Porque he levantado mi voz de mañana, porque he levantado mi canto desde el amanecer y cantaré a más hasta ver resplandecer tu gloria en mí. Límpiame, Señor.
Señor, vierte tu sangre en mí, quitando mi pecado, vierte tu sangre en mí, limpia la impureza de mi corazón, santifícame.